Buenas tardes, amigos de Facebook. Les agradecemos que nos acompañen nuevamente en una transmisión más de esta serie que tenemos en Mi Pyme Sustentable. El día de hoy tenemos un tema muy importante y sobre todo invitados especiales. Vamos a hablar de recomendaciones de seguridad para pymes. Les recuerdo mi nombre, soy Israel Wilchis, soy coordinador del Centro Evaluador Adiestra, asimismo soy director de gestión sustentable. Para el día de hoy nos acompaña la Coordinación Nacional Antisecuestro. En este sentido, ya hemos trabajado con ellos y realmente quiero agradecer la cooperación que ellos han tenido para con nosotros, no solamente para esta transmisión, sino también en transmisiones anteriores que hemos hecho para la Canacintra. Dentro de esta preocupación que hemos tenido y dentro de esta cooperación que tenemos en este momento con la Coordinación Nacional, traemos este tema justamente para las pymes, ¿sí? Porque a veces como que estamos tal vez un poco olvidados o no tenemos de manera de direccionarnos y qué mejor que escuchar de la autoridad en este caso y de expertos que nos hablen un poquito de estas recomendaciones. Para esto, como les comentaba, agradezco desde luego al coordinador Víctor Hugo Enríquez, que él nos ha dado todas las facilidades para llevar a cabo todos estos eventos, asimismo al comisario Víctor Hugo Torres, que nos acompaña el día de hoy, en un momento más nos va a acompañar con los comentarios. Asimismo, está con nosotros la oficial Lourdes Álvarez, ella es licenciada en Psicología, es oficial de la Guardia Nacional, está comisionada en la CONACE y es candidata a maestra en Desarrollo Humano, con más de 10 años de experiencia en áreas de seguridad y atención a víctimas. Pues como les digo, ¿no? Son invitados muy especiales, les agradecemos que estén con nosotros y los saludo. Buen día, comisario. Buen día, licenciada. ¿Cómo están? Buenos días, licenciado Wilchis. Pues muy agradecidos por la invitación. Obviamente, de parte de nuestro coordinador, el maestro Enríquez, también enviarles un saludo y sobre todo, como mencionaba, la oportunidad de poder interactuar, aunque ya hemos tratado aquí otros temas que sí son de nuestra especialidad, como es el secuestro y la extorsión, pues honrados en que hayan pensado en nosotros para que platiquemos un poco de estos temas de seguridad o inseguridad hacia las pequeñas y medianas empresas. Esperemos que sea de utilidad lo que nosotros le podamos compartir, insistiendo y la verdad mencionando que no somos especialistas en el tema, pero seguramente en algo podemos colaborar y si no lo tenemos aquí a la mano, el compromiso de investigar y canalizar con las instancias adecuadas. Entonces, en ese sentido, pues mi compañera, la licenciada Lourdes Álvarez, también nos va a compartir por aquí algunas cosas que hizo a bien investigar y otras que ya echamos mano aquí de nuestras bases de datos y información que tenemos aquí concentrada en la institución. Y pues, insisto, el agradecimiento de parte del coordinador y en un momento le daré la palabra aquí a mi compañera. Muchas gracias, comisario. Buen día, licenciada. Si gusta, podemos comenzar con el tema. Les digo que es una preocupación de manera común, ¿no? En las pymes, porque sabemos lo que estamos viviendo, ¿no? Y más con esta cuestión de la pandemia, pues realmente no, los delincuentes no descansan, ¿no? Eso es lo que hemos visto, para ellos no hay sana distancia, no hay nada de este tipo. Entonces, sí, como lo comenta el comisario, sí va a ser muy importante, por lo menos conocer estos tips, ¿no? Estas recomendaciones que ustedes nos puedan hacer, porque esa es la óptica de ustedes, ¿no? También comprendiendo la situación en la que estamos viviendo y también, como les digo, ¿no? Las pymes a veces no tenemos acceso a esta información y qué mejor que sean estos canales para compartirla. Muchas gracias. No, nada que agradecer, pues si gustan, iniciamos con un pequeño antecedente. Como usted bien dice, nosotros también en el área de seguridad pensamos que esta pandemia iba a favorecer la reducción de los delitos. Sí hay algunos que han reducido, pero pues obviamente son por las mismas características de la nueva normalidad que estamos viviendo, pero desafortunadamente hay otros que han ido a la alza o se mantienen. Seguridad, que al final del día pues es algo que estamos nosotros o en general la sociedad en México estamos recién muchos descubriendo y aumentando el uso de plataformas y redes sociales para
no solamente los aspectos sociales, sino ya para trabajo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, también viene una nueva ola de delincuencia, de delincuentes que están incursionando en estos ámbitos y que, pues, desde luego, pues, tanto autoridades como ciudadanía debemos de estar alertas. En este contexto específico, por ahí nos pusimos a investigar y resulta que en la última encuesta de victimización que realiza el INEGI, podemos ver y se observa que más del 50% de los empresarios en México consideran a la inseguridad o la delincuencia en este caso como un factor que impide el desarrollo, es decir, es algo que realmente está incidiendo, pues no solamente en la seguridad en sí, sino también en el progreso económico del país y obviamente en el desarrollo de los negocios, de las empresas, de la gente que se dedica pues al comercio, que están agrupados en estas sociedades de pequeñas y medianas empresas. De estas gentes o de esta encuesta de victimización, también pudimos saber que el 54% de las pequeñas empresas fueron víctimas de algún tipo de delito. O sea, estamos hablando de casi 60% de las empresas que fueron afectadas. Y el 33% de las microempresas sufrieron alguna incidencia. ¿Cuáles son estas incidencias? Pues básicamente pues, son los delitos más comunes que tenemos a nivel nacional, que son los robos. La extorsión, desafortunadamente, es uno de los delitos y en oportunidades anteriores que tuvimos el beneficio y el gusto de conectarnos, hablamos específicamente de extorsión con todas sus modalidades, ¿no? Como son los engaños y los fraudes, ¿no? Que hay una pequeña línea entre cada uno de ellos, pero al final del día sí es un delito que a nivel nacional viene subiendo desafortunadamente mucho. El cobro de piso también es uno de los incidentes que reportan los microempresarios como algo que les afecta. Obviamente estamos hablando de entidades, ciudades, localidades muy específicas en donde pues hay la presencia de grupos o de gente del crimen organizado que se dedica a esto y también desafortunadamente lo que nos permea es estos climas de inseguridad porque también tenemos incidentes en lugares en donde no hay presencia de crimen organizado como tal, pero sí hay sujetos, hay extorsionadores, rivales, que se aprovechan de eso para querer implementar estos cobros de piso o ventas de seguridad. Al final, y la recomendación que seguramente o algunas de las que nos vamos a llevar, es esto, ¿no? Acercarse a la autoridad para hacer una valoración profesional específica y saber si realmente estamos ante un problema grave y serio de la delincuencia organizada o es un problema menor, no quiere decir que no sea importante, pero menor en el sentido de capacidad de grupos de extorsionadores o delincuentes comunes, por así decirlo, de más bajo perfil. En este sentido, también quisiera hacer mención de que la seguridad se divide en muchos aspectos, ¿no? Pero principalmente, y creo que lo que nos atañe aquí, es hablar de la seguridad física que tiene que ver con nuestra... Y la seguridad virtual, como lo dije en un principio, ¿no? Que tiene que ver, pues ahora con las plataformas, los medios en donde estamos haciendo negocios, donde estamos intercambiando información, donde nos estamos conectando con nuestros clientes y proveedores, y que en este sentido, bueno, pues tiene y se debe de tratar de manera diferente a estos conceptos de seguridad clásica o tradicional que tenemos, que es la seguridad física. Pero al final, la recomendación, y creo que es algo que nos vamos a llevar, es empezar con la ciudadanía, en este caso con los pequeños empresarios, a trabajar o a construir lo que le llaman la seguridad ciudadana, que es la participación precisamente de nosotros como sociedad, como empresas, como gente del ámbito civil, la participación en la mejora de la seguridad y cómo lo podemos hacer desde muchos factores. Este es uno de ellos, ¿no? La prevención, la información, lo que nos permite por lo menos es ubicarnos, saber en qué momento, en qué situación estamos y tratar de aplicar algunas medidas de prevención. Ya avanzar en estos conceptos de seguridad ciudadana, bueno, ya sería participar, proponer,
que también hay los foros y que seguramente, y yo estoy convencido de que el inicio es esto, ¿no? Primero ser conscientes, saber que desafortunadamente, y esto en ningún lugar del mundo sucede, la autoridad del Estado nos puede garantizar la seguridad al 100%. Siempre tenemos nosotros que contribuir, a lo mejor en unos países más que en otros. Nos toca la realidad de México, en donde seguramente la participación tendría que ser más intensa o con mayor porcentaje, pero bueno, estamos en capacidad de hacerlo. En este sentido, bueno, vamos a hablar de muchos aspectos, nada más hacer notar y destacar que, pues, inclusive gentes o empresas, empresarios que recurren al pago de seguridad privada, pues tendríamos que hacer la evaluación correcta, ¿no? También estos estudios y estos análisis pues nos demuestran de que hay muchas empresas de seguridad que no cumplen pues con las normas adecuadas, ¿no? De casi 8,000 que están registradas, más de la mitad no cumple con los estándares que requiere la autoridad, les falta algún permiso o no cumplen con algún requisito. Entonces, el hecho de pensar que nosotros tenemos o podemos contratar seguridad privada no necesariamente quiere decir que vamos a tener un grado mayor de esta, ¿no? En nuestros negocios, obviamente si recurrimos a este tipo de empresas. Por ahí siempre se dice que lo barato sale a veces caro, ¿no? Por muchas circunstancias. Entonces, pues una de las recomendaciones iría en ese sentido, lo vamos a ver seguramente más adelante. Otra cosa que también creo que es importante de mencionar, y vamos por ahí porque es uno de nuestros objetivos siempre, crear conciencia, contribuir un poquito a estas ideas o a estas formas de la legalidad, de crear una cultura de la legalidad, en el sentido de no contribuir a los climas de inseguridad. ¿Qué son climas de inseguridad? Pues son percepciones. Una cosa es la violencia o la inseguridad real y otra cosa la percepción. Y entonces, en ese sentido, muchas veces la percepción que nosotros tenemos o que nosotros vamos creando nos perjudica y de alguna forma les hace más fácil el trabajo a ciertos delincuentes como son los extorsionadores, ¿no? Desafortunadamente también en estas encuestas que nosotros consultamos de victimización, hay lugares en donde la incidencia delictiva no es tan grave como en otros, mas sin embargo la percepción sí es muy alta. Y de esto se aprovechan los delincuentes, ¿no? De hacer creer que realmente sí hay presencia de grupos del crimen altamente organizado, cuando no lo es así. Pero bueno, ya son acciones muy específicas que podemos hacer. Y en este sentido, me gustaría ya darle la palabra a mi compañera, la licenciada Lourdes Álvarez, que preparó también ahí algunos datos. Como bien lo ofreció el licenciado Wilchis, al final podemos abrir ahí algún tiempo para algunas preguntas específicas. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera dejar a la licenciada que nos comparta un poco del tema que preparó. Gracias, comisario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Bueno, ya para entrar de lleno al tema, bueno, como el comisario lo comentó, definitivamente no somos especialistas en esta parte virtual. Sin embargo, consideramos puntos importantes que las empresas, y en realidad creo que el personal en general, como individuos, debemos tomar en cuenta para todos nuestros equipos, ¿no? Porque a final de cuentas, todos estamos compartiendo información todo el tiempo, por teléfono, por todas las aplicaciones de las tablets, los equipos de cómputo y demás. Entonces, pues todos somos susceptibles a cualquier delito, ¿no? Y principalmente porque también contamos con adolescentes en casa, ¿no? Tal vez, no sé, sobrinos, primos, hijos. Entonces, sí es importante que sí se pudiera extender a toda la familia. Sin embargo, bueno, esto va enfocado a pequeñas empresas y así lo vamos a platicar un poco. Un punto muy importante que consideramos es actualizaciones de software. ¿Por qué las actualizaciones de software? Porque a fin de cuentas, todos los softwares son susceptibles a tener problemas de seguridad.
Entonces, necesitamos estar actualizando constantemente los software y estarle poniendo como parches de seguridad. Esto tiene que ver más con el personal técnico, definitivamente. Hay términos que definitivamente yo no conozco. Sin embargo, es necesario estar haciendo estas actualizaciones con la finalidad de mantenernos totalmente actualizados y tener nuestros equipos seguros. Porque, como lo hemos mencionado, compartimos la información y llega un momento en que estamos compartiendo y compartiendo y se llena de virus o se llena de situaciones, de cosas, y no hay una actualización constante del software que estamos manejando, y más como empresas. Entonces, hay veces que también nos alenta el proceso de los servicios que estamos brindando, y por eso es necesario crear estas actualizaciones, no sé, mensualmente tal vez. Eso ya se tendría que estar checando con el personal técnico, con la finalidad de que como empresa podamos hacer un calendario tal vez de cada cuándo se tendría, valorar cada cuándo se tendría que hacer este tipo de actualizaciones, dependiendo del sistema que cada quien esté manejando, ¿no? Otro dato importante, pues, son los anti-malware, que básicamente son los antivirus. Pues bueno, es súper importante en el sentido de que no se contagien nuestras máquinas, de que no estemos compartiendo justo los virus, básicamente casi igual que el COVID, no los compartamos, no nos contagiemos, porque no solo daña el equipo, daña la información. Cuando nosotros compartimos un archivo contagiado, pues obviamente dañamos no nada más la nuestra, sino dañamos la de más personas. Ajá. Entonces, también es importante proteger todos los activos de información que tenga la empresa con la finalidad de cuidar nuestra propia información. Desafortunadamente, siempre hay personas que comparten esta información y entonces no sabemos ni a quién se la comparten y hasta los virus se están compartiendo. Ajá. Entonces, es necesario estar, sí creo que es más, el antivirus sí es más constante, estar viendo cómo se van actualizando, qué constancia, y de igual forma, pues, tiene que ser también el personal técnico. Sí, y bueno, ya entrando como un poquito más a la parte de los empresarios, tienen que gestionar qué tipo de aplicaciones van a estar manejando, porque no es necesario tal vez que el personal de ventas maneje la misma aplicación que el personal de recursos humanos, ¿no? Y entonces así ayudamos a que nuestros equipos y al momento la información esté totalmente reducida a lo que compete a cada área. Ajá. Las aplicaciones, por lo tanto, van a estar totalmente condicionadas para ciertas áreas y que no estemos como presa a descargar la aplicación y entonces se vuelve lenta la información o se empieza a generar una situación compleja dentro del mismo servicio que podríamos estar brindando. Es necesario controlar qué es lo que necesitamos. Ajá, como empresarios, qué aplicaciones sí necesitamos y qué aplicaciones no necesitamos. Hay veces, yo personalmente a veces digo, ay, es que yo necesito una aplicación para bajar mis canciones, ¿no? Por ejemplo. Pero eso mi jefe no me lo autoriza. Por lo tanto, no pido permiso y yo lo bajo. Esa aplicación me puede alentar el procedimiento de cualquier servicio que yo esté brindando, ¿sí? Por eso es importante tener tal vez claves de acceso, ¿no? O que el personal técnico se dedique a poner ciertas resistencias para que todos no decidan bajar todas las aplicaciones que quieran en los equipos, principalmente de trabajo, ¿sí? No sé si en casa, las personas que trabajen desde casa tengan un equipo específico para la parte laboral, ¿sí? Por experiencia propia, una de mis cuñadas, por ejemplo, trabaja en casa y la misma empresa le llevó el equipo de cómputo para que no bajara otras aplicaciones dentro del equipo y ese equipo se dedicara solo a eso,
a estar atendiendo todo lo que se necesita. Y justo ese es el objetivo, ¿no? Tener las aplicaciones necesarias legalmente y poder brindar los servicios adecuados. Ajá. De igual forma, y a la par de todo esto, pues hacer una auditoría también en sistemas, ¿no? Los jefes encargados, también es importante que se empapen de toda esta información, porque regularmente como dueños, es como lo que ustedes quieran llamarle, siempre es como, pues se lo dejamos al área de sistemas y todo, pues ya ellos lo hacen y no tenemos de qué preocuparnos. Sin embargo, también es necesario saber qué es lo que hay dentro del sistema. Tal vez yo no entiendo mucho, pero necesito saber qué es lo que está haciendo el área de sistemas para proteger todos los equipos de cómputo, mi propio sistema de actualización de información, donde estoy capturando toda la información de mis clientes, la información de los productos, o simple y sencillamente los servicios que estoy ofreciendo. Entonces, es necesario que estemos haciendo también auditorías, no sé, mensualmente en sistemas, en relación a todo lo que se viene manejando en los equipos de cómputo, qué equipos están fallando, cómo es que están fallando, cuál es la vigencia de los equipos, de las aplicaciones, cuánta memoria tienen, ¿no? Todo esto es importante, porque a fin de cuentas también es seguridad para la persona que está llevando a cabo su trabajo y para mi empresa, ¿sí? Entonces, la auditoría es necesaria, pero sí, como jefes también es necesario que se estén adentrando a esta situación. Y bueno, algo que a muchos nos cuesta trabajo personalmente hablando, borrado, seguro y gestión de soportes, ¿no? Siempre decimos tal vez, esto tal vez me pueda servir para dentro de 2 meses o para la siguiente plática o para la siguiente reunión, pero es necesario depurar información, ¿sí? O sea, si voy a hacer copia de la copia, eso no me va a servir, porque va a alentar mi sistema, voy a poner en riesgo, se puede revolver la información, se llena mi equipo de basura. Entonces es necesario que de igual forma, no sé, una vez a la semana tal vez empiece a ver qué necesito, qué no necesito de mi equipo y de mis sistemas, con la finalidad de empezar a hacer un borrado seguro y una gestión de los soportes que como empresa tenemos. Ajá. Establecer obviamente normas de borrado con la información obsoleta, o sea, la información que de plano ya no necesitamos, y entonces así ya hacer el borrado adecuado de todo lo que nos está estorbando dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro sistema. Porque de verdad yo he visto equipos que tienen 1000 archivos en el escritorio de sus computadoras, ¿no? Y eso alenta muchísimo, de verdad, alenta muchísimo los equipos. Y luego dicen, es que, ¿por qué se tardará tanto? Ay, no entiendo. Si yo siempre borro las cosas. Y muy probablemente las otras carpetas, estén vacías, seguramente. Pero en el escritorio está lleno. Y luego ya ni las usan, nada más las van poniendo o van haciendo carpetitas de varios, porque quién sabe dónde dejo la información. Y ya nada más le pongo buscar y ya no la encontré, pero aquí lo vuelvo a poner, ¿no? Y ya le pongo un OK para que sepa que es el adecuado, ya nada más le cambié la comita, ¿no? Este tipo de situaciones es importante estarlas solventando porque también es parte de nuestra propia seguridad, ¿sí? A mí se me pasó dejar mi equipo cerrado y por descuido entra alguien y quiere copiar alguna información, va a copiar todo lo que se ve en el escritorio porque es sencillo, si está lleno. Entonces es importante borrar todo, hacer un borrado seguro y tal vez hacer un respaldo de la información realmente importante. Ajá. Entonces, yo espero que hasta ahorita me vayan siguiendo. Realmente esto creo que es como muy básico, es necesario, pero desde mi punto de vista muchas veces no lo hacemos, no lo tomamos en cuenta ni de manera personal ni de forma empresarial. Porque creo que como empresarios confiamos en nuestro personal que lo va a hacer, que trabaja en esta parte de estar
depurando información, pero sí se podría hacer como una reunión, o no sé, mensual, en el sentido de explicar la importancia de que tengamos los equipos al 100%, por la propia seguridad como persona y como empresarios. Entonces, retomamos un poco la parte de la copia de seguridad, que decidan en dónde van a tener toda la información, si la van a tener en un disco duro, en un disco externo, en una sola máquina, por área, ¿no? Y que cada máquina puede entrar tal vez a ese disco, ¿sí? Pero que no todos tengan acceso, obviamente, hacia todas las áreas. Entonces, sí, se abre una ventana muy grande de inseguridad dentro de la misma empresa. ¿Sí? Entonces, se tiene que gestionar esta parte de las copias de seguridad y dónde la van a tener y quién se va a hacer responsable de estas copias de seguridad. Me queda claro que también el área de sistemas de personal técnico les puede apoyar en esta situación de crear un archivo donde pueda entrar los jefes, no sé, alguna cosa, pero sí es importante que toda la información que ya es obsoleta se borre y tener mi propia copia de seguridad, que muy probablemente me va a servir para la contabilidad de un año, para tener un antecedente, no sé, algo que sí, que realmente sea necesario. Entonces, bueno, esa chamba se la dejamos al personal técnico, pero bueno, la asesoría sí es importante. Otra cosa que considero importante es las contraseñas. Aunque las benditas contraseñas son un caos, ¿no? Yo personalmente casi tengo que poner la misma contraseña en todos lados porque siempre se me olvida, ¿no? Pero es importante que los empleados tengan sus propias contraseñas, pero que podamos tener un control de esas contraseñas, que no todos tengan acceso, que haya una manera, no sé, que de huella, que de los ojos, no sé, alguna cosa que sea específica para que no todo el mundo tenga acceso a estas contraseñas. Porque muchas veces estamos en otro lado y le decimos, oye, ¿qué crees que se me olvidó el archivo tal? ¿Me lo puedes pasar? Te paso mi contraseña, te la mando por WhatsApp. Ah, pues, ¿qué crees? Y se me olvidó actualizar la bendita contraseña, ¿no? Y entonces yo no sabía que alguien podía hackear mi teléfono y entonces tiene la contraseña de un archivo importante, ¿sí? Entonces las contraseñas no se pueden compartir. Y si la comparto, la tengo que cambiar inmediatamente. Pero esos son como hábitos que personalmente tenemos que modificar, porque es muy sencillo de verdad pedirle al amigo, al compañero, a la compañera que nos mande el archivo y te paso la contraseña, hasta de nuestras propias tarjetas. Se nos olvidan las contraseñas o le digo, oye, ¿qué crees? Sácame dinero, ¿no? Te doy mi tarjeta y te la paso. Ah, pero pues ya me dejó con 2 pesos y luego, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, es importante establecer las contraseñas adecuadas, que cada persona se haga responsable de su propia contraseña y que no la comparta. Ajá. Solamente cierto personal va a tener acceso a esas contraseñas, cierto personal, no sé, por área, por piso, no sé cómo lo manejen, pero las contraseñas sí es importante que todos los equipos tengan contraseñas y los documentos o archivos que son como delicados, que sí también manejen contraseñas. Cuando los envíen por correo electrónico, también con contraseñas, ¿sí? Que eso no nos quita de que vamos a ser víctimas, por supuesto. En algún momento, desafortunadamente, los delincuentes pareciera que están un paso adelante de nosotros, pero nosotros tenemos que ponerles el pie lo más que se pueda, ¿sí? Y no hay que poner una contraseña del 1 al 6, porque entonces sí se la va a facilitar. O mi cumpleaños, mi fecha de cumpleaños, o la fecha en que falleció mi perro, ¿no? Porque eso es lo más básico y lo más fácil de descifrar. Porque de verdad, las personas pensamos, bueno, yo lo digo porque a mí luego de repente me pasa, y entonces ¿con cuál me acuerdo? ¿Con cuál? Ah, pues sí, mi fecha de cumpleaños. ¿Sí? Y si se la paso diciéndose a todo el mundo que conoce mi cumpleaños, pues seguramente van a descifrar sencillamente mis contraseñas. Y si se me ocurre ponerla en archivos de la empresa, es peor, ¿no? Entonces tenemos que delimitar desde la parte laboral y la parte personal. ¿Cómo puedo involucrar y cómo no puedo involucrarla? Aunque esté en mi casa trabajando,
tengo que entender que estoy trabajando y que este archivo es por parte de la empresa y que tengo que manejar una contraseña totalmente diferente a la que manejo a mi Facebook, ¿no? Pero eso sí viene como desde la parte personal, eso es importante. Entonces, es importante estar platicando como con la gente, con la finalidad de que también se comprenda esta parte sin que se ofendan, porque a veces la verdad es que también nos ofendemos por cualquier situación. Entonces, sin que se lo tomen personal, es necesario entender que esto va más allá de proteger mi empresa, también quiero proteger a mi personal. Ajá. Y bueno, la protección de la página web, no sé, algunas empresas trabajan con páginas web, ¿no? Entonces, sí, ahí es importante poner muchos candados, porque es muy fácil meterse, un hacker es muy fácil que se meta a estas páginas y baje muchísima información. Entonces, no todos los empleados van a poder acceder a la parte de sistemática de las páginas, pero sí es el personal especializado. Esto, bueno, esto te va a generar muchísimas garantías de seguridad todo el tiempo, que no cualquier persona va a poder entrar tan fácilmente a bajar la información, ¿no? Porque siempre está como esta parte, ay, bueno, no sé, algo tan simple, tan burdo es, voy a copiar la información para mi tesis, ¿no? Porque este renglón se ve bien bonito, ¿no? Y pues sí, tal vez se ve bien bonito, pero a fin de cuentas es un robo de información. Entonces, es importante que desde eso tan simple se pueda poner un candado, ciertos sellos, que nuestro servicio web sea lo más seguro para mi empresa, para mis empleados. La información que voy a poner de contacto, números telefónicos, correo electrónico, sean unas páginas seguras y que no estemos por esos medios brindando la información. Porque muchas veces pasa, como con las abuelitas en casa, que les dices, si marcan de números desconocidos, no des información, cuélgales. Si no los conoces, bueno, pues pasa exactamente lo mismo. Con los correos electrónicos, cuando piden información, pues como es una empresa comercial, pues a eso nos dedicamos, ¿no? A darle información de nuestros servicios, tal vez, pero no ponemos candados y nos vamos como hilo de media y entonces, ¿no? Ya hacemos la cita y no corroboramos datos y no corroboramos el lugar y entonces nosotros mandamos a alguien a un lugar a que llegue y haga lo que le corresponde. Pero yo no hice todos los filtros, tal vez, que tenía que hacer desde la página para que no ponga en riesgo al personal, ¿no? Eso podría parecer muy sencillo, pero es muy complicado. Entonces, es importante proteger la página web desde el servicio y todos los servicios que estamos ofreciendo legalmente, no sé, el servicio técnico ya se encargará como de esta parte de seguridad. Insisto, todas las personas que se dedican a hacer estas páginas web, bueno, tendrán que poner los candados correspondientes para que sea una página web segura y brinde la información adecuada en tiempo y forma. Ajá, entonces, bueno, y el siguiente punto creo que es la clasificación de la información, que viene de la mano con todo lo que hemos venido como platicando, tiene que ver con cómo no todos tienen que tener acceso a toda la información. Tenemos que definir quién va a entrar, quién se va a enterar de ciertas cosas, y no tanto porque, ay, es que fulanito me cae mal y no quiero que se entere, ¿no? Desafortunadamente las personas lo volvemos personal, ¿no? Tiene que ver con la parte de, pues desafortunadamente no es necesario que todos se enteren de esta situación, ¿sí? Hay cierta información delicada que solamente cierto grupo de personas tienen que saber, no sé, recursos humanos, soporte técnico, equipo de ventas, ¿no? El área de materiales, el área de insumos, o no sé, el área de servicio de comedor, ¿no? No se tienen por qué revolver. A fin de cuentas, cada quien tiene que hacer su trabajo, pero volvemos a lo mismo, somos personas, somos humanos, y de verdad está bien padre irnos al chisme y contarle a mi cuate de recursos humanos lo que hice en materiales y lo que estoy pidiendo. Fíjate que estoy pidiendo quién sabe cuántos camiones y van a llegar, y recursos humanos, ¿por qué se tendría que enterar? ¿No? No tendrían por qué hacerlo. Y entonces ahí empieza la fuga de información y ya no está siendo seguro
Y eso no nada más lo compartimos cuando estamos personalmente, lo compartimos por chat, lo compartimos por WhatsApp, lo compartimos mediante correo electrónico, ¿sí? Por eso es importante tener un correo electrónico también institucional, con la finalidad de que solamente el personal va a entrar a ese correo electrónico, no va a entrar mi papá, no va a entrar mi mamá, no va a entrar mi hermano, ni nadie más que el personal. Obviamente dentro de la institución está la parte interna, hay correos internos, pero ahorita que estamos fuera debemos de poner también candados para los correos electrónicos que usamos, porque normalmente, si mi jefe me pide un correo electrónico, pues se lo voy a mandar del correo personal. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo que tengo, ¿sí? Pero si hay información delicada en ese correo, cualquier persona puede hackear mi correo electrónico, ¿sí? Y entonces estoy poniendo en riesgo esa información. Por eso es importante clasificar la información y tener control tanto de la información y del correo electrónico donde se vaya a manejar. Y bueno, por el momento, bueno, esos son los puntos que consideramos importantes para la parte de seguridad virtual. No sé si tengan alguna duda o alguna cosa que comentar. Pues sí, yo creo que es importante comenzar como lo mencioné ahorita, ¿no? Es como que esta sensibilización hacia la seguridad, porque realmente es a veces lo último en lo que se piensa, ¿no? Y ya cuando te hackearon el correo, ya cuando te hackearon alguna otra aplicación, o incluso, ¿no? Como lo comentaba, estas aplicaciones que se supone que son gratuitas, pero que realmente es piratería o que es por ahí alguien que está utilizando algo para obtener información, incluso a veces la gente no llegamos a comprender, ¿no? Que estas personas lo hacen de manera masiva y ellos cuentan con que alguien va a caer, ¿no? Entonces, con que caigan de 1 millón, que caigan 10,000, pues es bastante para ellos, ¿no? Y robos de información, esta cuestión del dinero. Entonces, sí es importante, como lo mencioné, hacer esta sensibilización hacia esto, sobre todo pensando, y más ahorita, yo creo que tocó un punto muy importante con esta cuestión de que estamos trabajando muchos en casa, ¿no? Esta situación que prevalece nos obliga justamente a estar en casa y lo más fácil, así como lo comentó, es pues agarro la computadora de siempre y ahí combino, ¿no? Lo personal con lo de trabajo y puedo exponer, ¿no? A la empresa. Apenas nos ocurrió con una compañera que igual, ¿no? Recibieron un correo sin saberlo, pensando que era un cliente, pero al final esta información se diseminó y afectaron a otros clientes, ¿no? Con esta réplica de la información que se dio. Entonces yo creo que sí es bastante importante, igual pensando, digo, aquí hice una anotación de todos los puntos que nos venía comentando, ¿no? Tanto como lo que habló el comisario, es esta cuestión de corresponsabilidad. Sin embargo, digo, nos pasa, y yo cuando nos sucede, pues ¿quién tiene la culpa, no? Pues es que el gobierno tiene la culpa por no cuidar todo esto. Bueno, sí, es que también nosotros tenemos la obligación también de hacer de asumir esta responsabilidad más bien, ¿no? Y de realizar todas estas acciones que parecieran simples, ¿no? A veces cuando uno lo menciona parece simple, parece que toda la gente lo hace, pero resulta que no, que nos exponemos en el celular, nos exponemos en la computadora, ¿no? Y llegamos a un punto en el que peligra, ¿no? La empresa tal cual, y más si hablamos que hay empresas que puede ser que solamente tengan una computadora, ¿no? Hablando de las microempresas que a veces son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores en que solamente una persona tiene acceso a esto, y si esta persona, esta computadora, sufre, ¿no? Algún ataque, algo, se nos puede ir toda la información ahí. Entonces sí es como importante, ¿no? Esta situación, igual hacer esta diferencia, pero sí tomar esta responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos, con todo lo que ahorita nos comentaron, sería esta actualización del software, ¿no? De que tener, no sé, antivirus al día, tener nuestro sistema al día, ¿no? Que sí nos va a ayudar por lo menos en algo, ¿no? Sabemos que si sufrimos un ataque muy, muy específico, pues difícilmente vamos a poder responder. Sin embargo, optar, ¿no? Por estos programas de licencia, ¿no? Sobre todo que nos puedan ayudar. También en cuestión de las aplicaciones, ¿no? Porque se nos hace fácil, como igual lo comentaba ahorita, pues que voy a bajar una aplicación para oír música gratis, ¿no? Yo sé que tendré que pagar 100 pesos, pero no, con esta lo oigo gratis, ¿no? Estamos vulnerando nosotros mismos nuestros equipos, ¿no? El uso exclusivo de los equipos, ¿no? Como comentó, para trabajo, diferenciarlo de la casa, hacer esta auditoría, ¿no?
Y ahí sí viene, por ejemplo, esta parte de como empresarios, ¿no? Si yo voy a liderar la empresa, tengo que saber cómo se está moviendo, tengo que yo mismo dar estos parámetros del uso, hacer esta depuración, eso que comentaba de que todo guardan en el escritorio. Tenemos varios casos muy cercanos, ¿no? De esta cuestión de la información. Todo lo quieren buscar aquí en el escritorio y resulta que sí, ¿no? Se nos alenta la máquina y no solamente es eso, sino es una gestión inadecuada de la información en lugar de encontrarla rápido. Sí, sí tenemos un problemilla ahí, ¿no? De la organización, hacer estos respaldos, incluso como comentario, tal vez ya normalmente hacemos respaldos, ¿no? A través de un disco duro, pero también ya hay respaldos en la nube, ¿no? También podemos hacer estos respaldos, incluso, digo, no es comercial, pero Google nos ofrece algunas herramientas para hacer esos respaldos, incluso con seguridad de 2 pasos, ¿no? En donde tenemos nuestra seguridad con nuestra contraseña, asimismo nos mandan un mensaje al celular, ¿no? Que eso ya pone un poquito más estos candados de acceso, ¿no? Y como lo comenta igual de la página web y la gestión, yo creo que es en general la gestión de la información y la gestión de la seguridad, ¿no? Que a veces yo creo que eh, eh, es importante, pero es lo último casi en lo que tomamos en cuenta. Y más pensando que somos, como comentábamos en un principio, ¿no? Pymes, entonces hay desde las micros que tienen menos de 10 empleados, hay las pequeñas que tienen, por ejemplo, 20 hasta 20 empleados, algunas medianas hasta 50 empleados. Entonces, esto sí nos pone en una situación vulnerable, por un lado, y pensando en el número, ¿no? En México, por ejemplo, existimos prácticamente 4 millones de pymes. Entonces, si no tenemos esta gestión de la información, pues sí, sí se vuelve un problema, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo nos podría ayudar en este caso, tal vez alguna de las autoridades, ¿no? Porque también debemos pensar en esto, que hay autoridades a nivel federal, hay autoridades a nivel local, que a veces no hacemos esta distinción, ¿no? ¿Cómo podríamos igual tener algunos consejos extras, ¿no? De esta situación, pensando igual que las mismas pymes, a veces por una cuestión sobre todo económica, no tienen acceso a estos consejos de seguridad que puedan, que puedan realmente ayudarnos, ¿no? Pensando igual en la especialidad de ustedes, que incluso es la extorsión, ¿no? Esta parte de la extorsión que ustedes también se dedican. ¿Cómo podríamos ayudar en este caso a las pymes que tal vez no tienen acceso a esta información especializada, de tal vez cómo hacer de inicio una gestión adecuada de la información, sobre todo una cuestión de seguridad? Licenciado Wilchis, mire, qué bueno que toca ese tema. Precisamente, pues este tipo de interacciones va encaminado a eso, ¿no? A generar los vínculos y los canales adecuados para la atención, pues de las necesidades, en este caso de requerimientos de seguridad. Desafortunadamente, como ya lo mencionamos, la incidencia de los delitos y de algunos muy específicos va a la alza. Lo que sí quisiera hacer mención que obviamente, como usted lo dice, no hay diferentes niveles de autoridad y también en ese sentido se clasifican los delitos, básicamente en los delitos del fuero común y delitos del fuero federal. Nosotros, al ser una autoridad federal, pues nos competen estos últimos, que son muy específicos, están en un catálogo y que pues obviamente sabemos que la ciudadanía y la mayoría de nosotros no conocemos ni tendríamos por qué preocuparnos en eso. Al final del día, pues nosotros lo que requerimos es certeza, seguridad y no ser especialistas en la clasificación. Pero más sin embargo, sí es importante conocer esto. Es decir, el vínculo que estamos creando y que podemos crear, pues puede ser para que los agremiados, la gente que tiene contactos con ustedes, pueda recibir de manera directa una orientación a través de nosotros. Los canales a veces son muy complejos, a veces son muy difíciles, pero precisamente ya estamos creando esta cercanía, esta confianza entre ustedes y nosotros para poder hacer estas consultas y poder hacer estas canalizaciones si es que son necesarias, ¿no? Hablar de temas de extorsión, de fraudes, obviamente nosotros estaríamos hablando de delitos del fuero común que atienden las fiscalías, las procuradurías de los estados. Más sin embargo, pues a veces pues nosotros no tenemos el conocimiento, los contactos. Bueno, nosotros
ofrecemos esta parte de poderlos canalizar. Por ahí de repente tenemos algún vínculo con alguna autoridad del Estado y si lo podemos hacer, lo haremos. Y obviamente hay otros delitos que ya son un poquito más de impacto social y que sí son de índole federal, en donde podemos intervenir de manera directa. Estamos hablando de algún tipo de secuestro o de los del catálogo insisto, de los delitos federales, en donde, bueno, pues nosotros haríamos la intervención directa si es concurrente, o si es de otra área, también haríamos la canalización adecuada. Este es de alguna manera el ofrecimiento que podemos hacer, que estamos construyendo. Es muy complicado pues tener atención y contacto con cada uno de sus agremiados, entendiendo que pues están todo largo y ancho de la República y que pueden ser miles, cientos tal vez. Entonces esta parte es muy, muy compleja. Acercarse también, nosotros tenemos la posibilidad y por ahí estamos promoviendo a las redes sociales de estas instituciones de seguridad, en este caso CONACE. Tenemos por ahí una página de Facebook, Twitter, donde constantemente están haciendo publicaciones de material de prevención y sobre todo las líneas o vías de contacto. Esto es muy importante tenerlo por ahí. Hay teléfonos a nivel nacional, el 911, 089, que nos pueden canalizar con las áreas adecuadas, dependiendo de la localidad donde estemos. El 088, que es específicamente en este caso ya de Guardia Nacional, antes de Policía Federal, en donde también nos pueden dar alguna atención y canalización. Entonces, tener a la mano, como deberíamos de tener todos estos teléfonos, números de emergencia, creo que sí es importante. Nosotros mismos construir este directorio, tenerlo por ahí, y digo, pensando en que ojalá nunca se necesite, pero cuando hay la necesidad, bueno, ya sabemos a dónde recurrir. Y un poquito aprovechando también esta participación y abundando en lo que platicó aquí la licenciada Lourdes, con respecto y sobre todo a los microempresarios. Yo no sé por qué me quedé mucho pensando en ellos, ¿no? Porque a veces, como usted dice, ¿no? Una empresa es de 50 empleados para arriba y no, a veces, y en este sentido entiendo que una microempresa puede ser una sola persona, dos personas, ¿no? Pero sin embargo, también hay cosas que podemos hacer. A lo mejor no tenemos la posibilidad ni la necesidad de invertir en grandes equipos de cómputo, de comunicación, pero sí lo que tenemos que hacer es, de entrada, entender en dónde estamos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues desvincularnos de nuestras actividades personales con nuestras actividades profesionales o de negocio. Yo he visto mucha gente que a través de sus Instagram, de su Facebook, están promocionando pues su actividad, su negocio, su tiendita, su servicio que ofrecen, mas sin embargo estamos nosotros mezclando ahí algo que es muy complicado. Nuestra información personal la estamos haciendo todavía más pública. ¿Por qué? Pues porque necesitamos promocionar esta actividad, ¿no? Entonces, de esta manera, a lo mejor creando, si tenemos nosotros la necesidad y la posibilidad de hacer alguna red social para nuestro negocio, pues crearla aparte, totalmente aparte. A lo mejor le ponemos un seudónimo, Fondita Lupita, lo que sea, y tenerlo muy afuera de mis contactos personales y de amistades. De esta manera estamos nosotros evitando riesgos en cuestión de seguridad personal, son las extorsiones, los secuestros. Muchas de los casos, por ejemplo, de extorsión que nosotros atendemos, vienen derivados de eso. Contactan a la persona con información previa que ya tienen, que nosotros mismos pusimos a la luz pública, que nosotros mismos evidenciamos sobre nuestra actividad de negocio profesional, y entonces resulta que con el temor y con este clima que yo mencionaba de inseguridad, pensamos que realmente sí es alguien que nos está vigilando, que tiene toda la información y que tiene toda la posibilidad de hacernos daño, y no es cierto. Es algo que publicamos en el Facebook, es algo que publicamos en el WhatsApp o en el Instagram, porque bueno, no tuvimos esa precaución y que está dando pie a que podamos ser víctima de este tipo de delitos y de otros, ¿no? que existen y que pueda haber. Entonces, bueno, el hecho de que seamos microempresarios no nos limita a que no podamos tener estos candados
por lo menos hacerse lo más complicado al delincuente. Creo que lo importante y algo que nos ha dado mucho resultado es eso, la prevención. Pensar, yo creo que los que estamos en esta actividad el día de hoy conectados, pensar en que podemos ser víctimas potenciales de cualquier ilícito. Eso es una realidad. Muchas veces vamos a foros o nos conectamos en este tipo de, pensando en que a mí no me va a suceder, simplemente porque pues, a lo mejor les sucede a los grandes empresarios, a los que se portan mal, no sé. Los conceptos pueden ser distintos, pero no es de esa manera. Todo el mundo podemos ser víctimas. En ese sentido, en cuanto más pronto tomemos conciencia y hagamos y apliquemos estas medidas de prevención, seguramente por lo menos se la ponemos más difícil al delincuente y a lo mejor decide buscar a otro cliente. No, nosotros la libramos en ese sentido. Entonces, pues muy específicamente esto con respecto a la seguridad a Lourdes, sobre todo muy enfocado a la seguridad virtual y obviamente conceptos de seguridad física que pues yo estoy casi seguro que todos tenemos de instalaciones, ¿no? Inclusive también va por ahí, si tenemos la posibilidad de desvincular nuestros domicilios particulares con el del negocio, hay veces gente que despacha en su misma casa, ¿no? Entonces, la dirección fiscal o del negocio pues, es la misma del domicilio. Entiendo que pues, hay muchas variantes en este sentido, ¿no? A veces da para tener un lugar aparte, a veces no da, pero si lo tenemos y vamos creciendo y tenemos esa posibilidad, la recomendación es hacerlo. La verdad es que las garantías o de alguna manera la tranquilidad que nos aporta eso es muchísima. A veces es preferible esos costos, ¿no? Que son pues, tal vez los de pagar una renta, a tener siempre la zozobra de que, bueno, pues aquí vienen proveedores, vienen clientes y yo no controlo quiénes son estas personas que también están sabiendo en dónde vivo, quién es mi familia, cuáles son mis hábitos más allá del negocio, ¿no? Entonces, en la medida en que haya esa posibilidad, pues obviamente también es una recomendación. Desde luego también hay muchas más con respecto a equipos, la posibilidad de tener cámaras o no tenerlas. Hoy en día creo que también nos podemos apoyar mucho del sistema que hay en las ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, en el Estado de México, en algunos lugares, hay una cobertura bastante amplia de cámaras de seguridad. A lo mejor podemos también pensar en eso, economizar. Si sé que hay una cámara en el exterior de la calle que de alguna manera da un servicio aceptable hacia mi negocio, mi casa, bueno, pues ya no le invierto a la cámara exterior, invierto a lo mejor en un sistema interior. Pero si no lo hay, bueno, valoro, ¿no? Si es necesidad de poner un exterior y un interior, empezar o pensando desde puertas de seguridad, ventanas, este tipo de cosas, ¿no? Que nos sirven para, de alguna manera, pues procurar lo que yo llamo y le estamos mencionando, la seguridad física, y que conforme vayamos entendiendo, desafortunadamente, los riesgos que tenemos, sobre todo en algunos lugares muy específicos, pues podemos ir nosotros solventando y abonando a un poquito de mayor tranquilidad. Así es, comisario. Pues sí, justamente está el ofrecimiento, ¿no? Que sirvan estos espacios para esta cuestión de prevención, ¿no? Porque a veces la gente solamente, ya que pasó el hecho, ya es cuando se empiezan a preocupar, ¿no? Entonces, aquí sí hacemos este llamado, ¿no? A la prevención y realmente en ocasiones hemos comentado, ¿no? Toda esta cuestión, nosotros nos dedicamos a la capacitación, a consultoría, y cuando tocamos este tema de seguridad, la gente piensa que es como una paranoia. No, es que a mí no me va a pasar, y si pienso esas cosas negativas me van a pasar. No, no es pensar o no, es una cuestión de prevención, ¿no? Simple y sencillamente, ¿qué puede pasar? Eh, Incluso difiere un poquito hasta en la zona, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la Ciudad de México sufrimos de diferentes, tal vez, delitos a lo que sufren ahorita en Guanajuato, por ejemplo, en Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar?
incluso como dicen en línea, porque puede ser en las redes sociales que incluso ni siquiera sea gente de México, ¿no? A eso incluso nos podemos enfrentar, que sea gente a nivel internacional que hace esta cuestión así como de pescar, ¿no? Anda viendo nada más a ver quién cae y pues, si se lleva 500 pesos, porque a veces también eso pensamos, ¿no? Así como lo dice el comisario, pensamos que no solamente asaltan o quieren a la gente que tiene grandes cantidades de dinero, ¿no? Millones, etcétera. Y no, ya vimos que hasta por 200 pesos, a veces 500 pesos, andan ahí pescando a ver, que obviamente ya a multiplicarlo por 100 personas, pues ya para ellos es redituable, ¿no? Y lo van a seguir haciendo porque tienen esa facilidad. Y sí, los comentarios van en ese sentido, ¿no? En esa cuestión de la prevención. Entonces, si gustan, igual, como les comento, ¿no? Estos espacios que sirvan para eso, como ustedes ya nos han acompañado, ¿no? En Canacintra, ya hemos tenido en Canaco también algún evento, ¿no? Ahorita en Adiestra, que también tenemos una red amplia de seguidores. Entonces, que sean esos acercamientos para llevar información pues, realmente valiosa a la gente, ¿no? Sobre todo, reitero, ¿no? A la gente que tal vez no tiene acceso a una capacitación en específico en cuestión de seguridad, a una consultoría en este aspecto, porque como bien lo menciona, ¿no? Puede ser una empresa de 1, 2, 5 personas que realmente no alcanza para esto, pero por lo menos Facebook, pues casi todos tenemos, ¿no? Y que podemos entrar a observar este tipo de reuniones que podemos llevar a cabo. Pues les agradezco nuevamente. Gracias, licenciada. Gracias, comisario. No sé si tengan algún comentario final. Pues por nuestra parte, solamente agradecer la oportunidad, insisto, siempre es algo que nos da mucho gusto, que podamos tener contacto con la ciudadanía, que puedan conocer estas medidas, a lo mejor parecieran muy simples, pero como bien dijo la licenciada, a veces ni siquiera esas aplicamos. Obviamente hay posibilidad de construir, y yo siempre digo, esto es un traje a la medida, pero bueno, pues necesitamos saber cuáles son las condiciones características de cada una de estas empresas. A veces, como usted bien dice, bueno, no hay la necesidad o no hay la posibilidad porque la empresa no es de ese tamaño, pero por lo menos aplicamos las básicas, las que nos dan seguridad personal y nos garantizan en lo posible alguna tranquilidad. Y si habría necesidad de construir algunas ya más complejas o más avanzadas, también se puede hacer, ¿no? Desde luego, bueno, ya esto es producto de un trabajo ya muy específico, de conocer cuáles son sus necesidades, realidades, situaciones y posibilidades y alcances. Pero bueno, pues esto que sirva como un ejemplo, igualmente de acercamiento de la autoridad, que pues no tenemos muchas vías de hacerlo, esta es una de ellas. Afortunadamente, bueno, creo que también es parte que hemos aprovechado, ¿no? La posibilidad de conectarnos virtualmente y de algo que a lo mejor antes era más complejo, ¿no? Organizar un foro en donde estuvieran presentes no sé cuántas personas estén hoy en día, lugar físico, que coincidan con los tiempos de nosotros o que nos podamos trasladar, bueno, pues nos conectamos y en media hora, 40 minutos, una hora podemos al menos intercambiar aquí algunos conceptos y sobre todo esto, ¿no? Que conste de la intención de nosotros y de la posibilidad de tener contacto directo con ustedes, que son pues, las organizaciones o la gente que de alguna manera son intermediarios entre los ciudadanos o directamente con los ciudadanos, si se requiere y si se puede. Y bueno, pues nada más darle la palabra a la licenciada Lourdes, si es que no hay alguna duda ahí en específico, también seguramente para que ella pueda agradecer. Si ya no tienen dudas, bueno, pues nada más que agradecerles la invitación, que confíen en nosotros, y como bien lo dijo usted, licenciado, sensibilizarnos ante nosotros mismos y ante los mismos riesgos que podemos, que corremos dentro de casa y de forma laboral también, ¿no? Nada más que gracias y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias, licenciada, muchas gracias, comisario. Los comentarios van enfocados más en felicitarlos por este espacio que se dieron para poder acompañarnos, que esperamos que no sea el último, que podamos seguir con estas transmisiones para esta cuestión preventiva, ¿no? Para que la gente los conozca, escuche, sobre todo de la autoridad, que sepan que no están solos, ¿no? También en ocasiones pasa eso, ¿no? Que pensamos que la autoridad simplemente no nos hace caso, no es cierto. Nosotros tenemos que buscar también, tiene que haber esa voluntad
también por parte de los empresarios, ¿no? No importa el tamaño, que existe esta voluntad de querer hacer mejor las cosas y hacer esta cuestión de prevención. Pues nuevamente reitero el agradecimiento a la Coordinación Nacional Antisecuestro, al coordinador Víctor Hugo Enríquez, al comisario Víctor Hugo Torres, licenciada Álvarez, pues muchas gracias y nos estamos viendo en alguna otra transmisión. Gracias. Saludos.